Bendiciones, apreciados alumnos y alumnas. Bienvenidos a este nuevo curso, Nuevo Testamento 2, del programa de Bachiller en Teología del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Estas 6 semanas estaremos compartiendo mucho conocimiento acerca del trabajo que cada uno desarrolla en el contexto en el que ministra en la obra de Dios, y estaremos sacando la mayor riqueza de 21 libros del Nuevo Testamento que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia del primer siglo, dar respuesta a muchas necesidades de ese momento, que lo que vamos a tener que hacer nosotros es tratar de achicar esa brecha histórica de siglos, de lenguaje, de cultura, para traer solución a nuestro contexto en donde nos desarrollamos. Vamos a ver epístolas pastorales, epístolas generales, epístolas juaninas y también el libro profético del Apocalipsis. Y quería contarles que todos estos libros los vamos a ver desde 3 puntos de vista. Uno es el contexto histórico, el contexto literario y temas centrales teológicos de cada uno de esos libros. Quiero comentarles a qué se refiere con el contexto histórico, y bueno, como ustedes sabrán, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron en la segunda parte del primer siglo después de Cristo y daba soluciones a problemas que reflejaba ese medio histórico y cultural. Era muy importante la brecha que había, ya que había 3 grandes culturas: la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana. Por esta razón, en la cruz, cuando Jesús es crucificado, hay un letrero que estaba escrito en estos 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Dentro del contexto histórico, nosotros encontramos el aspecto religioso, que tenía sus características fundamentales. En el Nuevo Testamento se ven registrados muchas costumbres de las religiones judías, y menciona también a los grupos judíos que eran influyentes en esa época. Luego lo vamos a ver desde el punto de vista del contexto literario. Y acá tenemos que hablar un poquito de historia. Las grandes conquistas militares de Alejandro Magno en el año aproximadamente 333 a.C. hicieron que la cultura griega se difundiera por todo el occidente asiático, el norte de África, el sur de Europa y por Roma misma. Entonces no es de extrañar que para el primer siglo después de Cristo, que es donde se desarrolla la iglesia, el griego era el idioma de las personas cultas de esa zona del mar Mediterráneo, pero también se hizo un idioma popular de comercio entre las personas, en el idioma habitual, ¿no? En el trabajo habitual y diario en el que se desarrollaba la vida de los habitantes. Esta difusión de la cultura griega nosotros la conocemos como helenismo. Entonces es importante poder comprender la redacción y los textos definitivos que hicieron que se conservaran en griego y conocer un poco de esta cultura. El pueblo de Israel sufrió deportaciones masivas a lo largo de toda su historia, y era común entonces encontrar comunidades judías fuera de Palestina que no regresaron, y estas comunidades constituyen lo que nosotros conocemos como los judíos de la diáspora o de la dispersión, los cuales tienen mucha trascendencia en el Nuevo Testamento. Y aunque estas comunidades siguieron fieles a sus tradiciones religiosas, a sus rituales, ellos adoptaron el griego como su propio idioma. La principal de estas traducciones es la versión de los 70, o también llamada la Septuaginta. Algunas porciones de la Septuaginta también se transcribieron en hebreo y arameo. Por esta razón encontramos expresiones como Abba, Padre o Maranata. Y el tercer aspecto en el que vamos a ver estos 21 libros tiene que ver con temas teológicos que colaboran con el cumplimiento de la misión de Dios. El mundo religioso del Nuevo Testamento tenía grandes desafíos, y cuando nosotros lo vayamos viendo, nos vamos a dar cuenta que son los desafíos que también podemos tener en común a pesar de la distancia histórica. Los cristianos y los apóstoles debían traer el conocimiento del Evangelio de la verdad revelada en Cristo. Este contexto religioso en el que se desarrollaba la iglesia
tenía que enfrentar, como les decía, grandes desafíos. Algunos de ellos eran dioses falsos, ya que cada familia adoraba a los dioses de su hogar o de su lugar, la adoración al emperador. Al morir Augusto, el Senado lo declaró divino. Entonces, cuando los cristianos se negaron a esta adoración, comenzó la persecución, comenzaron a ser perseguidos. También el desafío de las religiones de misterio. Muchas personas eran adeptas al ocultismo y era muy común la adhesión al horóscopo y a la astrología. Los gnósticos prometían también salvación a través de rituales de iniciación y sostenía que el Dios Supremo no tenía nada que ver con las cosas tangibles porque era un espíritu puro. Como el cuerpo no tenía mayor importancia, ellos promovían conductas inmorales como algo normal, ya que para ellos no afectaban el alma. Como ven, hay muchas cosas que nosotros tenemos en común, aunque tienen diferentes nombres, y a este mundo religioso debían superarse los cristianos y también hoy nosotros. Por esta razón, estas cartas, escritas a las iglesias, tanto en general como en particular, eran de un valor único y necesario. Y a través de ellas los apóstoles trajeron luz a través de las escrituras a algunos temas que vamos a ir viendo y desarrollando en los cursos, en las semanas, como la resurrección, la inmoralidad, la adoración, la idolatría, la santidad, la segunda venida, la justificación por la fe, falsos profetas y otros temas que iremos desarrollando. Recuerden participar esta primera semana en el foro de presentación, donde eso nos va a dar la oportunidad de conocernos mejor. También recuerden que hay un foro de integración con el que se participa cada semana, que tiene una consigna a la que ustedes deben responder, y luego de responder y dar su opinión, deben también interactuar con las opiniones de al menos 2 de sus compañeros. Saben que esto es una práctica muy importante para esta modalidad virtual, ya que le da el dinamismo que le saca el no poder vernos y estar en un aula física. En el sílabo que está en la plataforma, ustedes tienen los datos de mi número de celular, los datos de mi email, al que pueden recurrir siempre que tengan una duda acerca de los contenidos que vamos desarrollando, y solamente los trabajos se van a entregar a través de la plataforma y no a través del mail. Y allí en el sílabo también mírenlo con detenimiento, porque van a encontrar todos los trabajos que tienen que realizar en estas semanas. En la primera semana vamos a empezar confeccionando un glosario con conceptos importantes que nos van a ir, que vamos a ir viendo en todo el resto del curso. Entonces, para comprender mejor cuando nos encontremos con ellos, ahí vamos a poder tener nuestro glosario ya confeccionado. Y también un primer trabajo práctico, que lo tendremos todas las semanas, que es muy corto y tiene que ver con el ver si ustedes van comprendiendo y también si vamos llevando bien el curso, ¿sí? Bueno, a medida que vayan la semana dándose, desarrollándose, vamos a ir viendo estas especificaciones. Les aliento a participar, les aliento a hacer los trabajos, a leer, a disfrutar de este tiempo que Dios permite que podamos tener y que es un gran privilegio, pero también una responsabilidad. Nos vemos pronto, Dios los bendiga.